Lo voy a invitar a que vaya conmigo a la palabra de Dios, a Mateo capítulo 13. Vamos a estudiar juntos en esta hora la forma en la que el Señor trabaja en cada uno de nosotros. Me gustaría que fuera conmigo a la palabra de Dios. En Mateo capítulo 13, vamos a estar leyendo algunos versículos en esta hora. Y en algún momento de la predicación yo creo que algunos nos vamos a poder sentir relacionados en la primera parte, en la segunda parte o en la tercera parte. Pero quisiera que fuera conmigo a Mateo capítulo 13, versículo 23. En Mateo capítulo 13 nosotros encontramos varias parábolas que el Señor Jesús habla. Y dos de ellas son fundamentales y son muy importantes y son muy conocidas. Y en todo el lenguaje que el Señor utiliza es un lenguaje agrícola. Es un lenguaje acerca de la semilla, acerca de la siembra. En primer lugar, porque el contexto en el cual el Señor Jesús está predicando eran personas que conocían lo que era sembrar, lo que era cosechar y lo que era esperar que esto diera fruto. Mateo 13, versículo 23, el Señor Jesús está explicando acerca de la parábola del sembrador, que creo que todos conocemos la parábola del sembrador. Pero en ese versículo el Señor Jesús está hablando acerca de lo que quiere decir la parábola a sus discípulos. Y ya hemos escuchado en algún momento el diferente tipo de terreno, pero quiero terminar en el versículo 23. El Señor habla del terreno bueno, del terreno fértil. Y dice, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno, este es el que oye la palabra. ¿Y qué más sucede? Y le entiende. No solamente oyó la palabra como los que cayeron en el camino, no solamente escuchó la palabra como aquel que fue ahogado por los espinos, sino que ese tiene una característica: oyó la palabra y entendió la palabra. ¿Cómo se puede saber que una persona entiende la palabra de Dios? El Señor habla de otra parábola en Mateo capítulo 7, donde termina diciendo, el que oye mis palabras y las pone en práctica es como un hombre que edificó su casa ¿sobre dónde? Sobre la roca. Y vinieron tormentas, se desbordó el río, que soplaron vientos, pero la casa no se destruyó. En cambio, el que oye mis palabras, dice el Señor Jesús, y no las pone en práctica, es como el que cimenta su casa sobre la arena. Vienen todas las desgracias para el otro y esta casa se derrumba. Cuando el Señor Jesús dice, el que oye la palabra y la entiende, es el que está diciendo, oye la palabra y la obedece, la pone en práctica. De nada sirve saber de memoria muchos versículos bíblicos si nunca las ponemos en práctica. La palabra de Dios es una herramienta para deshacer los pensamientos que el enemigo quiere poner en nuestra vida. Y tenemos que aprender a utilizarla. Cuando nuestro entendimiento, cuando nuestra comprensión está llena de la palabra de Dios, podemos distinguir al enemigo y podemos también atacar al enemigo. Esa es la forma en la que se usa la palabra de Dios. El enemigo viene y te dice, tú no vales nada, y si nosotros no estamos ejercitándonos en la palabra de Dios, nos vamos a creer ese pensamiento, nuestros sentimientos se van a mover en base a ese pensamiento y nuestras acciones serán guiadas por ese pensamiento. Pero cuando nosotros recordamos que el Señor vino a morir por nosotros en la cruz y volteamos a ver lo que dice Romanos, si Dios no escatimó en enviar a su Hijo para rescatarnos a nosotros, entonces ya no hay lugar para ese pensamiento. El que oye la palabra y la entiende, dice el Señor Jesús. Ahora, el siguiente pasaje, el siguiente enunciado, el Señor Jesús, no sé si podemos notar este cambio que hace. Y dice, ya no dice esta semilla produce, sino que dice sí produce una cosecha hasta 100, hasta 60 y hasta 30 veces más. Ya no es la palabra va a producir esto, sino que ahora es el que recibió la palabra y la entiende, empieza a tener fruto. Cuando sembramos una semilla, tenemos un propósito.
Y toda semilla que se siembra tiene el propósito de dar fruto. Nadie siembra una semilla nomás porque no tiene nada que hacer. Nadie toma una semilla, la pone en la tierra, la cuida, la cultiva y la protege, nada más porque dice, ay, quiero obtener la semilla. Toda semilla que se planta se espera que tenga fruto. Ahora, esa es la parte que el Señor Jesús nos está diciendo. Terminando el versículo 23, el Señor dice, ya no es la semilla o la palabra la que produce, sino el que recibe la palabra, el que recibe la semilla de la palabra de Dios, empieza a producir. Y luego empieza en el versículo 24 con otra parábola y el Señor dice, el reino de los cielos es como un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Como terminamos el domingo pasado, en el versículo 34, el Señor Jesús explica esta parábola y dice, la semilla que se siembra son los hijos del reino. Si alguien está aquí esta tarde, escucha. La semilla en la parábola del sembrador es la palabra de Dios. Pero cuando tú oyes y entiendes la palabra de Dios y te entregas a Cristo, ahora, dice el Señor en el versículo 24, tú te conviertes en la semilla. Primero la palabra se siembra en ti, empiezas a vivir por la palabra y después de eso, dice el Señor Jesús, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. La tierra en la que se siembra es el mundo y la semilla buena son los hijos del reino. Ahora tú te conviertes en la semilla que Cristo está plantando. Y cuando nosotros entendemos que toda semilla que se siembra tiene el propósito de dar fruto, entonces Dios espera de nosotros que demos fruto. Dios no te sembró en esa familia, Dios no te sembró en esa casa, Dios no te sembró en ese barrio, Dios no te sembró en ese trabajo solamente por diversión, sino porque tienes un propósito glorioso de parte de Dios que es dar fruto en medio de esa familia. Ahora dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 15, versículo 8. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículo 8 dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. No dice Jesús, mi Padre es glorificado cuando yo doy mucho fruto. Mi Padre es glorificado cuando las semillas que he sembrado en todo este mundo empiezan a dar mucho fruto. El plan de Dios es que tú des mucho fruto en donde quiera que te encuentres. Y Dios recibe gloria, honra y alabanza cuando nosotros estamos dando mucho fruto. Entonces tenemos que comprender que primero la palabra se siembra en nosotros y cuando empezamos a entender la Biblia, empezamos a cambiar, a transformar, a ser diferentes y entonces llega un punto en que tú te vuelves la semilla. Dios espera que esta semilla que se ha sembrado dé mucho fruto porque la única forma de mostrar que somos discípulos de Cristo es a través del fruto que estamos dando. Y muchas veces nos preguntamos, ¿y cómo puedo dar ese fruto? ¿Y de qué trata ese fruto? ¿Y hacia dónde me lleva ese fruto? ¿Y cómo puede ser glorificado el Padre? Y si tenemos esta duda, vamos por buen camino. Porque el enemigo quiere desviarnos de otras cosas. El enemigo quiere usar toda la forma para distraer nuestro camino y nos empezamos a enfocar en nuestro cuerpo, en nuestra salud, en nuestro avance, en nuestra prosperidad, en nuestra tranquilidad, en nuestra comodidad y pocas veces nos levantamos en la mañana diciéndole al Señor, ¿cómo vas a ser glorificado en este día? Nos preocupamos, Señor, ¿voy a estar mejor hoy?
Señor, ahora sí me voy a sacar la lotería. Señor, ahora sí me van a dar el trabajo. Señor, ahora sí tenemos tantas cosas en qué pensar y de qué preocuparnos. Señor, voy a poder pagar la tarjeta. Señor, voy a poder pagar el recibo. Señor, voy a hacer otras cosas. Porque el enemigo lo que quiere es que nos olvidemos que el único propósito con el que el Señor nos ha plantado, donde estamos, es que el Padre sea glorificado. Nuestro día sería diferente si cada mañana nos levantamos y le preguntamos al Señor: Señor, ¿cómo va a ser glorificado tu nombre a través de mi vida? Señor, permíteme que tu nombre sea glorificado en esta situación, en esta circunstancia, en esto que estoy enfrentando. ¿Tengo a alguien escuchando en esta tarde, hermanos? Porque muchas veces pensamos: Dios, ¿por qué eres tan injusto conmigo? ¿Por qué me estás llevando a vivir esto que no es tan agradable? ¿Por qué, Señor, a otros sí le das lo que ellos quieren? ¿Por qué, Señor, a otros pareciera que les das una vida color de rosa? ¿Por qué a aquellos que ni siquiera te conocen todo les va bien? Pero esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es: Señor, ¿cómo puede ser glorificado tu nombre en medio de esta circunstancia y en medio de esta situación que yo estoy enfrentando? Cristo no prometió que nuestra vida sería cómoda. Cristo no prometió que nuestra vida en Él sería sin problemas. Cristo no prometió que nunca no nos enfermaríamos. Cristo no prometió que siempre habría comida en la alacena. Cristo no prometió esta vida de comodidad que nosotros diseñamos y que el mundo nos ha vendido como un éxito y como una vida deseable. No está mal que deseemos una casa mejor, no está mal que tengamos sueños y anhelos, no está mal que trabajemos para que haya la provisión, pero creo que el enemigo ha sido tan astuto que nos ha llevado a olvidar el pensamiento que el Señor Jesús nos está diciendo. Creíste en la palabra, estás entendiendo el mensaje, tú eres la semilla, pero el propósito es que mi Padre sea glorificado a través de ti. Y ahí entonces empiezas a ver el fruto de Dios. Pero no puedes glorificar el nombre de Dios si no estás entendiendo la palabra del Señor. Mi Padre es glorificado, no cuando tú recibes todo lo que quieres, no cuando tu cuerpo está 100% sano, no cuando alcanzaste todas tus metas. Dice el Señor Jesús: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y están entendiendo las demás personas que ustedes son mis discípulos. Yo deseo dar fruto para Dios y sé que tú también anhelas eso. Pero el Señor Jesús tiene una claridad para hablar acerca del costo de dar fruto. Juan capítulo 12, versículo 24. Vaya conmigo a la palabra de Dios, por favor. Y aquí el Señor Jesucristo nos dice una verdad que necesitamos recordar. Anótala muy bien. Para que la semilla dé fruto, esa semilla debe de morir. Dice Juan 12:24, les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra, ¿y cuál es la siguiente expresión? Y muere. Si la semilla del trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, ¿qué es lo que hace? Produce mucho fruto. Y qué hermoso es cuando entendemos esto. El Señor me agarró y me plantó en un lugar con un propósito. ¡Gloria a Dios! Pero luego el Señor dice, el proceso que sigue para que mi Padre sea glorificado y tú des mucho fruto, es que tengo que empezar a triturarte, a acabar contigo, a deshacerte, y te voy a meter en lo más oscuro, te voy a enterrar en lo más incómodo, te voy a pasar por donde nunca soñaste, te voy a pasar por donde nunca anhelaste, te voy a poner donde tú nunca me pediste, pero quiero que des fruto. Ayer escuchaba a un amigo predicar y él decía una frase que le decía a mi esposa, me encantó lo que dice. El propósito de Dios para ti es más grande aún
que tu vida misma. Y a nadie nos gusta estar bajo la tierra y estar muriendo, porque no es cómodo. Pero dice el Señor, si el trigo no queda en la tierra, en lo oscuro, en lo inesperado, en lo que no es agradable, entonces esa semilla, ese grano, no sirve para nada. Todo el tiempo va a estar solo. Pero si éste muere, empieza entonces a producir mucho fruto. Cuando hay sufrimiento en nuestra vida, cuando la angustia llega a nuestro pensamiento, cuando empezamos a considerar que Dios es injusto con nosotros, cuando empezamos a pensar que Dios se ha olvidado de nuestras oraciones, cuando empezamos a considerar que Dios ya no nos escucha, es ahí cuando el Señor está diciendo, estoy acabando algo en tu vida que no te permite dar fruto. Y tiene que ver en tu corazón. Tenemos que analizar lo que el Señor Jesucristo está diciendo. El Señor nos está hablando y dice, yo soy el sembrador, ustedes son la semilla, el mundo es la tierra y el propósito es que den fruto, pero para que la semilla dé fruto y crezca hasta donde tiene que crecer, tiene que morir. No siembras una semilla en lo cómodo. Necesita estar en lo más incómodo. Señor, ¿por qué mi familia fue de esta manera? Señor, ¿por qué permitiste que yo creciera de esta forma? Señor, ¿por qué esta deficiencia, Señor, aquí en mi vida? Señor, ¿por qué mi cuerpo es tan frágil? Señor, ¿por qué mi pensamiento es tan débil? Señor, ¿por qué la gente no puede ayudarme? Señor, y tenemos tantas preguntas y quizá el Señor nos está diciendo ahí en ese lugar donde todo estaba oscuro, donde todo estaba incómodo, donde no había paz, donde no había tranquilidad, donde estás metiéndote a un terreno que no es lo más agradable. Dios te dice en esta tarde, estoy preparando tu vida y tu corazón porque mi plan sigue siendo el mismo. Quiero que tengas mucho fruto. Esta es la semilla, este es el plan, este es el proyecto. Ahora necesitamos entender lo que el agricultor que nos ha sembrado quiere que muera en nosotros. Y es aquí donde muchas veces, si no tenemos la sabiduría de Dios, vamos a matar en nuestra vida lo que no debemos de matar y vamos a alimentar lo que no deberíamos de alimentar. ¿Alguien está aquí esta tarde, hermanos? Vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, del versículo 5 al versículo 8. La palabra de Dios es tan completa y Cristo es tan sabio que no solamente nos dice, esto es lo que va a suceder, te voy a hacer morir, sino que el Señor nos habla en la palabra de Dios, qué es lo que debemos hacer morir. Hay dentro de nosotros muchas cuestiones que se requiere, escucha bien, y quiero que me presten mucha atención en esto, porque no es el Espíritu Santo el que va a hacer morir esto, no va a venir un ángel, no va a ser porque alguien ore por ti. Esto es algo que tú debes hacer morir. Si tú quieres dar fruto delante del Señor, tenemos que empezar entonces primeramente en lo particular, en lo individual. Y en la segunda parte de este mensaje vamos a hablar de lo corporativo o de lo que es relacional. Pero primeramente, si tú estás entendiendo en esta tarde que eres la semilla de Cristo y que Él quiere que des mucho fruto y que vas a morir y que hay cosas en tu carne que van a doler cuando empiecen a deshacerse, pero también el Señor es tan sabio que no quita lo bueno de nosotros, sino aquello que está impidiendo el crecimiento. Colosenses 3, versículo 5 dice, por tanto,
No es un consejo, no es una opción, es un mandamiento. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, lo cual es idolatría. Nadie puede hacer morir esto en tu vida, solamente tú. Señor, ¿por qué no prospero? Señor, ¿por qué no veo fruto? Señor, ¿por qué no siento tu presencia? Señor, ¿por qué no entiendo la palabra? Señor, ¿por qué no puedo avanzar más? Señor, ¿por qué siento que estoy estancado? Estás en un lugar donde el Señor desea que crezcas, pero muchas veces lo que está dentro de nosotros y que estamos alimentando es lo que nos impide mirar y ver la gloria de Dios. No puede el nombre de Dios ser glorificado en tu vida si lo que está controlando tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, tus sentimientos es la inmoralidad sexual. Tienes que hacer morir esto. El mundo no tiene otro objetivo más que impedir tu crecimiento, porque el mundo no desea que el nombre del Padre sea glorificado. Por eso es que todos los clips, los reels, las redes y todo lo que tú puedas encontrar en las redes sociales vendrán cargados de inmoralidad sexual. Y aunque no digan amén, así es. ¿Por qué todas las campañas publicitarias, aunque tengan que vender un refresco o lo que vendan, una casa, tiene que haber una connotación que conduzca a la inmoralidad? Porque eso vende. ¿Cuáles son los artistas más premiados en los últimos años? ¿La gente que está contribuyendo a sembrar semillas de valores y principios? No, son aquellos que están denigrando y degradando al hombre y a la mujer y que los están encumbrando en medio de la inmoralidad como si fuera un triunfo. ¿Cómo puedo hacer morir esto? Puedo hacer morirlo tan sencillamente como al dejar de alimentarlo, así de fácil. Hay luchas que a lo mejor para ti son muy fuertes y para el hermano que está a tu lado a lo mejor no lo son. A lo mejor hay programas, películas, canciones que tú puedes escuchar y no fomentan lo mismo que están fomentando en el que está a tu lado, porque hay una fortaleza y una conciencia más fuerte, como lo dice el apóstol Pablo. Pero en este mensaje lo que quiero decirte es que tú conoces tu corazón y tu pensamiento, tus debilidades y tus tentaciones. El apóstol Pablo dice: haz morir todo aquello que te promueve esto. Porque es más fácil detectar en otros esto. Es más fácil mirar y decir: el hermano, yo creo, la hermana, hermano, le voy a dar un consejo, hermana, yo le quiero decir. Pablo dice: empieza contigo, haz morir. Si quieres tener fruto, la semilla tiene que morir. Y nuestra naturaleza pecaminosa está tan contaminada de esto que esto es lo que tiene que empezar a acabarse. Pero ¿qué quiere decir la Biblia, hermano, con inmoralidad sexual? Ni siquiera tiene que haber una amplia explicación en esto. Si para el mundo algo es inmoral, que es controlado por el pecado y por la bajeza, imagínate que tú pensaras: ¿será inmoral eso? Si para el mundo es considerado inmoral, el estándar de nuestra vida es mucho más elevado. ¿Qué escuchas? ¿Qué miras? ¿Qué lees? ¿Con quién hablas? ¿De qué hablas? ¿Cuáles son los chistes que te hacen reír más? ¿Cuáles son los pensamientos que vienen a tu vida? ¿Cómo miras a las personas a tu alrededor? ¿Qué lugar tienen las mujeres y los hombres? ¿De qué forma, hermanos? Esta es una lucha que todos tenemos porque nuestra naturaleza pecaminosa así es. Y el apóstol Pablo dice: haz morir esto.
Y no hay mejor forma de acabar con un perro bravo que dejarle de dar alimento. Hay esta lucha. Lo siguiente, bajas pasiones, impureza, malos deseos. Todo lo que está diciendo el apóstol Pablo son cosas que muchas veces no son visibles, no son palpables, sino que están dentro de ti y nadie las puede mirar. Ahora, antes de que tú te sientas mal porque tienes una lucha contra esto, quiero decirte que esta lucha la tenemos todos los hombres y todas las mujeres que estamos en esta tierra. Nadie puede decir, no, hermano, yo no batallo con eso. Desde que me entregué a Cristo, hermano, yo casi ando en las nubes. No, hombre, hermano, yo tengo toda la capacidad. ¿Cómo dice aquel programa? No nos háganos. O sea, todos tenemos esta lucha, porque todos tenemos nuestra naturaleza pecaminosa. No tienes que sentirte mal cuando estás siendo tentado, pero sí tienes que hacer morir aquello que te está haciendo más fuerte en esta área. La palabra del Señor sigue diciendo, la avaricia, la cual es idolatría. Y quizá la avaricia de estas 4 características que estamos viendo sea la más visible, la más palpable. Amas el dinero, vives por el dinero, anhelas tener más, no puedes compartir, no puedes disfrutar, sientes que si esto se pierde ya no habrá nada más adelante, y esto se vuelve una idolatría, que es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Nada más en este mundo se puede servir a 2 señores, uno es a Dios y el otro es el dinero. Y ahora dice Pablo, si tú vives por el dinero y la avaricia está gobernando tu corazón, eres un idólatra. Por eso la Biblia habla acerca de cómo administrar el dinero, acerca de diezmos y ofrendas y ser generosos con los necesitados, porque es la mejor cura en contra de la avaricia. Lucha contra esto. Haz morir esto. ¿Alguien está aquí esta tarde? Y luego sigue diciendo el versículo 6, por estas cosas viene el castigo de Dios. El mayor castigo de Dios no es dejarte en la pobreza, no es enfermarte, no es quitarte todas las cosas. El mayor castigo de Dios es que tu vida no esté dando fruto y que el nombre de Dios no sea glorificado a través de tu persona. Pero a veces somos tan fríos que ni siquiera nos preocupamos si Dios nos está glorificando a través de nosotros. Ustedes, me encanta cómo lo dice el apóstol Pablo en el versículo 7, ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Aquí está la buena noticia y cómo nos ve el Señor a nosotros. Tú ya no vives practicando esto. Tú ya no eres el mismo ni la misma de hace algunos años. Ahora luchas contra esto, pero ya no practicas esto. Pablo dice, ustedes lo practicaron antes, y si ahora en algún momento de debilidad recaes o cometes algún acto de pecado referente a esto, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pero tú ya no eres esto. Ya no vives en esto. Tú vives en Cristo. Y a veces eres tentado y vencido por esto, pero ya no vives en esto. Tú eres de Cristo. Antes vivías en ellas, te revolcabas en ellas, te deleitabas en ellas, buscabas y alimentabas esto, pero ahora luchas contra esto. ¿Te das cuenta de la diferencia? O sea, el apóstol Pablo no nos está tratando como pecadores, cochinos, deberían de hacer morir esto, sino el apóstol Pablo nos está recordando, ya no eres del mundo, ya no estás en el mundo, ya no vives para el mundo, ahora eres de Cristo, vives para Cristo, pero sigues estando en un cuerpo frágil y débil, así que haz morir estas cosas. Lucha contra ellas. No dejes que perjudique el fruto que el Señor está haciendo. Versículo 8. Hermano, pero yo no batallo con nada de esto.
Ahora, en el versículo 8, el apóstol Pablo nos habla acerca de otra decisión que también está en nuestra vida. ¿Alguien está aquí esta tarde? Dice la Biblia en el versículo 8, pero ahora abandonen. Pídele al pastor que ore por ti para que abandones esto. No, no, no. El apóstol Pablo dice, abandona. Hermano, es que ¿cómo quieren que abandone esto si no oran por mí? Hay un pueblo que está orando por ti. El Espíritu Santo es tan sabio, hermanos, que hay gente que está orando por ti que tú ni te imaginas. Y hay personas de la misma congregación que de repente piensan en ti y dicen, voy a orar por la hermana, voy a orar por el hermano, no sé qué necesidad tenga, de hecho ni siquiera sé cómo se llama, pero sé dónde se sienta y sé con quién viene. Señor, te presento a esta hermana y te pido que tú le ayudes, te presento a este hermano y te pido que lo fortalezcas, y oras por esa persona. Pero hay una decisión, abandona también todo esto, dice el apóstol Pablo. Enojo. A lo mejor alguien puede decir, hermano, yo no tengo problema con la impureza sexual. ¿Y el enojo? Es que Dios me hizo, hermano, de mecha corta. No, Dios no hizo a nadie de mecha corta, olvídate. Es que, hermano, yo no sé por qué siempre me molesta en cuanto me hablan. Examina tu corazón. Y lo que dice la Biblia es, abandona. ¿Quieres fruto? Abandona. Esto es morir. ¿Sí está quedando claro eso? O sea, esto es lo que tiene que morir en nosotros. Tiene que morir todo enojo. Y luego dice el apóstol Pablo, ira. ¿Qué no es lo mismo el enojo y la ira? No. El enojo es esa reacción momentánea que tú tienes cuando alguien hizo algo que tú consideras una ofensa y te enojas. Es momentáneo. En el momento explotaste. Alguien no te dio la comida que tú querías, tiraron el vaso de agua, no se peinaron como tú querías, o en fin, hay tantas cosas que nos hacen enojar. Es increíble en qué momento, hermano, nos enojamos inmediatamente. Más aquellas mujeres que están pasando de los 40, hermano. Pero se comieron la manzana, pues. No debieron haber hecho eso. No sabes en qué momento tú te estás riendo y todo está bien. Sí, qué bueno y todo. Y vuelves a decir el mismo chiste. ¿Y qué tiene que ver eso? Ahora, hay hombres también que pasan por lo mismo, no se preocupen. Hay que cuidar nuestro cuerpo y hay que abandonar todo enojo. Ahora, ¿qué es la ira? La ira es el enojo acumulado. Porque hay hombres y mujeres que pueden ser muy reservados y todo guardan. Todo está bien. No exploté, soy amable, me porto de una manera correcta, pero se va acumulando todo adentro. Y llega el momento en que explotamos, lastimamos, herimos, decimos lo que no queríamos decir, actuamos como no queríamos actuar, y después nos preguntamos por qué el nombre de Dios no está siendo glorificado. Tenemos que ser sabios y mirar la palabra de Dios cuando dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, algo te molesta, háblalo. Algo te ofendió, dilo. Pero nos gusta más ponernos en el papel de decir, es que si me amara, sabría lo que yo siento. No, hermanos, amar no implica ser adivino. Eso tienes que metértelo en tu cabecita. El hombre o la mujer que puedes tener a tu lado puede amarte con todo su corazón, pero el amor no da la capacidad de leer pensamientos ni adivinar sentimientos. Háblalo. Tienes que expresarlo. Esto está mal, esto no me gusta. Tenemos que cuidar el jardín que el Señor nos ha dado, pero tienes que abandonar esta ira. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Abandona todo esto. Abandona la malicia.
Lo hace para enojarme. Lo hizo porque sabe que no me gusta. Y no me hiciste así porque ya sé. Y empiezas. Yo sé que no somos así, hermanos, pero de Sonora para allá sí puede suceder. Somos los protagonistas de nuestro mundo. Y queremos que la gente a nuestro alrededor sea diferente y que cambien de una manera tal que siempre nos traten bien y que estemos sonrientes, porque todo gira en torno a nuestra comodidad. ¿Te fijaste? No me saludó porque sabe, no. Y me dio una taza roja cuando sabe que me gusta el azul, pero lo hace a propósito. Y no me dio el platillo, y no le echó esto, y no, y mira, y todo lo hace para enojarme. Toda la malicia viene del egoísmo, de que creemos que nosotros somos los protagonistas de este mundo. ¿Alguien está aquí esta tarde, hermano? Los que se están riendo yo creo que son los que tienen malicia, ¿verdad? Sin embargo, regresa a lo que dice el Señor. Tú eres una semilla y de lo que se trata es que des fruto que glorifique al Padre. Así que entonces nuestra vida, en lugar de ser que me traten bien, debería de ser levantarnos y decir, Señor, ¿cómo puedo glorificar tu nombre? Aquí en mi familia, aquí en mi casa, con mis padres, con mis hijos, con la gente que me rodea. Y empiezas a liberarte del egoísmo que gobierna tu vida y entiendes que todo lo que te pueda suceder, sea bueno o sea malo, o como te estén tratando, no se trata de ti, sino es una oportunidad para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces, dice el apóstol Pablo, abandona el enojo. Abandona la ira, abandona la malicia, porque la malicia se convierte en calumnia. Abandona la calumnia. Queremos que la gente trate a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos de una manera honrosa, pero somos nosotros los que nos llevamos calumniando. Abandona toda calumnia. Y escucha, y abandona todo lenguaje obsceno. Una boca que quiere alabar y bendecir el nombre de Dios y al mismo tiempo usa el lenguaje obsceno, como las groserías, las malas palabras, el chiste en doble sentido, las vulgaridades, y quieres que Dios sea glorificado a través de tu vida, jamás será así. ¿Cómo hablas? Es que todo el mundo dice estas palabras, pero si son groserías, si son vulgaridades, si son obscenidades, tienes que abandonarla. Hermanos, cuando venimos aquí a la iglesia, exaltamos y glorificamos el nombre del Señor, pero es la reunión de este tipo de personas que están viviendo en medio de un mundo corrupto, pero somos la representación del cuerpo de Cristo y venimos a adorar y bendecir el nombre del Señor. Y muchas veces pensamos, ¿por qué el Señor no escucha mi oración? ¿Por qué el Señor no me abre las puertas? ¿Por qué el Señor no se glorifica a través de mi vida? Y está en algo tan sencillo. Proverbios dice, el poder de la vida y de la muerte, ¿sabes dónde están? En la lengua. Ahora, es más fácil creer lo que cree el misticismo y la nueva era, que dicen ellos, no decretes, no declares, o decreta y declara. Pero lo que está hablando el proverbista es lo que está diciendo el apóstol Pablo, evita todo lenguaje obsceno. No puedes bendecir a tu hermano, o no puedes bendecir a Dios y al mismo tiempo maldecir a tu hermano. Evita todo lenguaje obsceno. Ahora, si hay programas, canciones, películas que están haciendo que tus palabras sean obscenas, ¿qué tienes que hacer? Hazlas morir. Hoy tenemos una competencia, hermanos, porque hay muy buenas series.
la calidad de historia, los actores, pero de repente empiezas a darte cuenta que es una sarta de vulgaridades, que son un montón de cosas, y muchas veces nosotros nos sentamos y les digo a mis hijos, no vale la pena ver eso. Pero se ganó un montón de premios y todo el mundo lo está viendo, y si no lo ves, no pasa nada. Te vas a perder, no de nada bueno. Tenemos que ser selectivos con lo que está alimentando nuestra mente, nuestro corazón y nuestros sentimientos. ¿Alguien está aquí esta tarde, hermanos? Tienes que hacer morir esto y tienes que abandonar también todas estas cosas: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Si haces morir esto y abandonas estas cosas, empezarás a mirar un fruto que glorificará al Padre. Cada día de nuestra vida, en cada momento que enfrentamos, Dios está matando algo de nuestro ego y de nuestra soberbia. Tú eres de Cristo y el Espíritu Santo no necesita tu permiso para empezar a trabajar. Él está haciendo algo, eres de Él. El Espíritu Santo no es nuestro, nosotros somos del Espíritu Santo. Dale permiso al Espíritu Santo que Él quite esto de tu vida. El Espíritu Santo no necesita tu permiso, Él es Dios. Pero la obra del Espíritu Santo que está haciendo es visible cuando tú empiezas a trabajar junto con el Espíritu Santo y no contra el Espíritu Santo. ¿Quieres trabajar junto con el Espíritu Santo? Eso es lo que tienes que hacer. Haz morir toda inmoralidad, toda impureza, toda baja pasión, todo mal deseo y toda avaricia. Y estás trabajando junto con el Espíritu Santo. ¿Quieres trabajar junto con el Espíritu Santo? Abandona todo enojo, toda ira, toda malicia, toda calumnia y todo lenguaje obsceno. Haciendo esto, estás trabajando en equipo con el Espíritu Santo, no contra el Espíritu Santo. Eres de Él. Y el Señor está matando en nuestra vida, nuestro ego, nuestra soberbia, porque Él desea que sea visible la obra que Él ha prometido hacer en nosotros y a través de nosotros. Volviendo a lo que Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo dice, si alguien desea guiar a la iglesia, si alguno anhela obispado, buena cosa desea, pero estas son las características. Y cuando ves las características que hay en el hombre que está guiando a la congregación, entonces puedes notar que no hay inmoralidad, que no hay violencia, que no hay enojo. El apóstol Pablo dice, debe de ser un hombre no violento, no controlado por la ira y no impulsado por el enojo. Un hombre de una sola mujer, que no tiene inmoralidad sexual y no tiene bajos deseos que lo estén controlando. ¿Te das cuenta cómo va esto? Ahora, esto es algo particular. Un pastor debería de ser alguien que tú conoces y que ha sido experimentado en esta lucha y que ya no está siendo controlado por esto. O sea, ¿ya son perfectos? No. Hay lucha, hay tentación, hay problema, hay confrontación diariamente, pero no está siendo controlado por eso. Cuando la Biblia dice que el pastor o el anciano, el obispo, tiene que ser hombre de una sola mujer, está diciendo el hombre que es fiel a su esposa y que no tiene otra mujer. Que no sea borracho, que no sea pendenciero, que sea respetuoso, que no sea peleonero. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Es alguien que ha mostrado que ha hecho morir las impurezas, la lascivia, el exceso, la avaricia. La Biblia se va complementando porque es una sola verdad y la suma de su verdad es lo que nos trae gozo. Ahora, ¿por qué estamos hablando de cómo debe de ser alguien que guía a la iglesia? Porque después de esto no solamente es lo que tú debes hacer,
sino el ambiente propicio donde esta semilla crece y da fruto. No solamente es importante lo que tú vas a hacer morir, sino también es importante la tierra donde tú te estás sembrando. ¿Alguien está en esto? O sea, no solamente es importante que tú desees hacer morir esto, sino que tienes que estar en un ambiente donde también se está haciendo morir eso. Como es el ambiente propicio donde las semillas que el Señor ha plantado empiezan a dar fruto. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 3, versículo 15 al 17. Vamos rápido a leer esto. Es importante el entorno en el cual tú te desarrollas. Es importante el lugar en el cual tú te estás desenvolviendo. Colosenses capítulo 3, versículo 15 dice: que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamadas en un solo cuerpo, y sean ¿qué? Agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Este es el entorno perfecto y propicio para que las semillas que Cristo ha plantado den fruto. Tiene que ser un lugar donde la paz de Cristo gobierne. Tiene que ser un lugar donde la palabra de Cristo abunde. Y tiene que ser un lugar donde todo lo que se haga se hace para la gloria de Dios. Ahora, tú no puedes controlar tu trabajo. Tú no puedes controlar el camión. Tú no puedes controlar a los clientes, pero hay dos lugares donde se propicia un entorno saludable y somos responsables de propiciar esta tierra. Esos dos lugares son lugares de refugio, de descanso y de crecimiento. Anótelo bien. El primero es el hogar o tu casa. Tú eres responsable de tu casa. Tú eres responsable de que en tu casa, número 1, gobierne la paz de Cristo. Número 2, habite la palabra de Cristo en toda su riqueza. Y número 3, que todo lo que se haga sea hecho para la gloria de Dios. Pero de repente alguien dice: hermano, yo soy el único cristiano en mi casa. Yo soy la única cristiana en mi hogar. ¿Cómo puedo propiciar si todos están en mi contra? Es ahí donde el Señor Jesús dice: métete en tu recámara secreta y haz de tu recámara el jardín en el cual empezarán a crecer las semillas que se necesitan. No hay excusa si tú eres el único cristiano en casa. Puedes meterte y hacer de un lugar en tu hogar el jardín donde te vas a encontrar con Dios. Ahí, en ese lugar, que reine la paz de Cristo. Ahí, en ese lugar, que abunde la palabra de Cristo. Y ahí, en ese lugar, clamas para que todo sea hecho para la gloria de Dios. Y a lo mejor ni siquiera es en tu casa. A lo mejor es cuando vas manejando en el carro. A lo mejor el único momento de quietud que tienes es cuando vas a manejar de una distancia a otra. Pero ahí vierte todo lo que tú eres y empieza a buscar lo que el Señor tiene para tu vida. El hogar de cada uno de nosotros debe de ser un lugar de refugio, de descanso y de crecimiento. Tenemos que pedirle sabiduría a Dios. Señor, enséñame que mi casa sea el lugar. A veces, hermano, nosotros traemos un concepto militarizado, que queremos tratar a nuestros integrantes de nuestra familia como si estuvieran en un regimiento. Es que la vida es bien dura y yo los voy a tratar mal. Si ya la vida es dura, deja que la vida los trate mal, pero que sea en tu casa donde puedan refugiarse y descansar. Nuestro hogar debe de ser el refugio, donde son formados con el carácter, con valores, con principios y con los mandamientos de Dios. Pero es el único lugar donde deben de saber que si se equivocan, hay misericordia, hay compasión, hay perdón y hay amor incondicional.
Y el segundo lugar, que debe de ser un lugar de descanso, de crecimiento y de refugio, es la iglesia. Por naturaleza, si tenemos familias que están haciendo de su hogar el refugio, la iglesia será un lugar de refugio. Volvemos a lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 3. El hombre o el pastor debe de ser alguien que sepa gobernar su casa, que pueda tener paz en su casa, donde la palabra de Cristo abunde, donde todo se haga para la gloria de Dios, porque la forma en la que trate en su casa, así será en la iglesia. Si un hombre es violento con la iglesia, es violento en casa. Si un hombre es irrespetuoso con la iglesia, ese hombre es irrespetuoso en casa. Si un hombre le falta el respeto a las personas en la iglesia, también le está faltando el respeto a los de su casa. Esto es evidente. Pero nuestra iglesia, el lugar donde nos reunimos para adorar, bendecir y glorificar el nombre del Señor, tiene que ser un lugar de refugio, de descanso y crecimiento. Somos hermanos, no somos enemigos. Somos del mismo equipo, no estamos compitiendo. Tienes que aprender a ver a tu hermano como alguien que necesita tu ayuda y que tú le puedes servir, y no como alguien que está compitiendo para el siguiente puesto. La iglesia es un lugar de refugio. Y qué maravilla es saber si el Señor está llevando esto en tu vida. Pero hay 4 características que se necesitan para este ambiente. ¿Estamos aquí, amados? ¿Se están durmiendo o están bien? ¿Sí? Porque no hay café, así que pellizca al que está a su lado en el nombre del Señor y dígale: levántate tú que duermes, porque te alumbrará Cristo. 4 cosas necesarias para este entorno entonces. Número 1, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. No puedes tener un hogar que pueda producir crecimiento para la gloria de Dios si tú no estás en paz con Dios. La palabra de Dios dice en Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. La primera paz que debemos de buscar es la paz con Dios. Señor, ¿cómo estamos tú y yo? El salmista decía: examíname, oh Dios. Mírame, pruébame, mira mis pensamientos, escucha mis palabras, porque lo que quiero es estar en paz contigo. Por medio de Cristo ya no somos enemigos de Dios, estamos en paz con Dios. Pero la evidencia de que tú estás en paz con Dios es que también estarás en paz con los que te rodean. Busquen la paz con todos hasta donde sea posible. Es decir, puede haber problemas, sí, puede haber diferencias también, puede haber conflictos, probablemente sí, pero si tú eres hijo del reino, hija del reino, tú no eres quien propicia esos problemas, sino quien viene y apacigua los problemas. La paz con Dios y la paz con los que nos rodean nos lleva a ser un instrumento de paz. Señor, quiero ser un instrumento de tu paz en esta casa. Es que aquí todos critican, deja de criticar. Es que aquí todos se burlan, deja de burlarte. Es que aquí todos se ofenden, deja de ofender. Dios te ha puesto en ese lugar para que tú seas un instrumento de su paz. El ambiente propicio donde el nombre de Dios será glorificado es un lugar donde gobierna la paz de Cristo en el corazón de aquellos que son parte del reino de los cielos. Número 2. Sean agradecidos. ¿Cuándo fue la última vez que te escucharon tus hijos o tus padres o tu familia en la sala, en la recámara o en el carro levantar tus manos y decir: gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado? Si tus hijos escuchan más quejas de ti que agradecimiento, hay un peligro en ese corazón. Max Lucado dice: hay personas que creen que encontrar defectos es una virtud. Y por lo regular esas personas que encuentran defectos en todas las cosas nunca son agradecidos.
Siempre hay una razón para quejarse. Y dice Max Lucado en su libro, no recuerdo cómo se llama el libro, pero dice Max Lucado, ya estoy como aquel que dijo 5 minutos y era uno. Pero dice Max Lucado, esa gente es tan pesimista y creen que encontrar defectos es una virtud, que si lo hubieran puesto en el huerto del Edén, lo primero que hubieran hecho es buscar una espina o un alacrán. No, aquí debe de haber algo malo. No, pues para que se me escape algo a mí. No, hombre. Y por eso no puedes ser agradecido. Porque tu mente está tan diseñada y tan entrenada en encontrar lo malo y los defectos que no puedes decirle al Señor gracias. Si quieres un ambiente propicio donde el nombre de Dios sea glorificado, tienes que empezar a decir con más frecuencia, gracias. ¿Alguien está aquí esta tarde, hermanos? ¿Por qué? Porque un corazón agradecido es un campo fértil para que la gloria de Dios se muestre. Gracias, Señor, por lo que estamos viviendo. Gracias, Señor, porque tu nombre se va a glorificar. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias, Señor, porque estás conmigo. Gracias, Señor, porque te encuentro. Gracias, Señor, porque me amas. Gracias, Señor. Y si tú dices, no tengo ninguna lista para decirle gracias a Dios, abre tu Biblia y vete al Salmo 103 y los primeros 9 versículos te dan una lista poderosa para que cada mañana te levantes diciendo gracias y para que cada noche termines diciendo gracias y para que en cada comida digas gracias. Tienes que ser agradecido. Y no es una opción, es un mandamiento. ¿Alguien está aquí esta tarde? Anote muy bien esto, papá. Tus hijos no pueden conocer o adorar a Dios más allá de las expresiones de agradecimiento que tú tienes. ¿Quieres que tus hijos se apasionen por Dios? Sea más agradecido. Hijos, vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado esta mañana. Hijos, vamos a darle gracias a Dios por lo que tenemos en esta tarde. Vamos a darle gracias a Dios porque Él está con nosotros. Pero el Señor te bendice. Y tus hijos o tus hijas, tu familia te mira y te dice, qué bueno lo que te dio el Señor. Pues no era lo que quería, pero ni modo. Nos sentimos tan dignos de todo, en lugar de recordar que todo lo que tenemos es por gracia y misericordia. Si tus hijos no te están escuchando decir gracias a Dios, estás en un peligro, porque tu corazón se está desviando y estás creyendo que tú mereces más de lo que Dios te ha dado. Tenemos que tener un corazón agradecido. El enemigo es tan astuto que nos hace creer que no merecemos o que merecemos mucho más. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Se me viene a la mente así rápido, hermanos. En una ocasión estábamos pastoreando en una iglesia. De las pocas iglesias que nos trataron mal, y nos trataron muy mal en esa iglesia. Y recuerdo que llegamos, teníamos 2 meses ahí, no nos habían dado ni un solo centavo para el mantenimiento de nosotros. Se acabaron los recursos, se acabaron todas las cosas. Y teníamos solamente una lata de yogur, medio litro de yogur. No había nada para comer. Ni refrigerador donde guardar las cosas tampoco. Estábamos ahí y yo le doy muchas gracias a Dios por la esposa que Él me ha dado, hermanos. Por la sabiduría que me dio para elegir a mi esposa. Le digo a Oneida, ¿y qué vamos a hacer? Pues vamos a comernos este medio litro de yogur con una media manzana. Lo partimos, lo picamos, lo servimos. Y ahí están nuestros 2 niños sentados en la mesa y vamos a comer. Y como todo chamaquito, hermanos, luego preguntaron, ¿y qué vamos a comer en mediodía? Yo volteo y veo a Neda y tragando hondo. No había nada. Y le digo, ¿sabes qué? Yo no puedo orar, ora tú. O sea, yo no puedo orar. Como padre, tú sabes, cuando eres el proveedor y que estás trabajando y haciendo las cosas bien,
y que pareciera que Dios dijera, te voy a cerrar todas las puertas. Y Oneida empieza a orar y dice, Padre Celestial, te doy gracias por este yogur tan delicioso que me has dado. Te damos gracias también, Señor, por la comida que vamos a comer el mediodía, y te doy gracias por la cena que tú tienes reservada para nosotros. Y yo con un nudo en la garganta entre tristeza, coraje o no sé qué, pero decía, Señor, tú eres fiel. En cuanto terminó de orar Oneida, tocan la puerta de la casa y llega una hermana y dice, pastor, le traemos una provisión de parte de Dios. La hermana tenía una vagoneta, abrió la vagoneta, llena la vagoneta de comida, de alimentos, de todo. Y nos dice, esto les envía el Señor a ustedes, hermanos, es para ustedes. La gratitud a Dios es un campo, un terreno fértil para que la gloria de Dios se manifieste. Por algo el diablo no quiere que tú glorifiques a Dios. Por algo el diablo no quiere que tú digas gracias, Señor. Por algo el diablo te ha llenado de orgullo y de soberbia, haciéndote creer que encontrar defectos es una virtud. Por algo el diablo te ha llevado a pensar que eres mejor que otros porque tú ves los defectos que otros no ven, en lugar de pararte, hincarte o levantar tus manos y decir, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Un terreno propicio para que la fruta o el fruto crezca es el agradecimiento. Tus hijos no van a conocer a Dios, tus padres no van a conocer a Dios, tus hermanos no van a conocer a Dios más allá de lo que te escuchen agradecerle al Dios que tú estás proclamando. Ahora, este ambiente es tan natural que te aseguro que si tu corazón solamente está enfocado en lo malo, te vas a sentar con personas que también van a estar viendo todo lo malo. Y después te preguntas, ¿por qué no estoy siendo edificado o no estoy siendo de edificación? Porque las conversaciones que te atraen son con personas que solamente ven lo malo. Y cuando tú empiezas a agradecer a Dios, te das cuenta que te empiezas a rodear de personas que también glorifican, bendicen y exaltan el nombre del Señor. Cambia. Tienes que ser agradecido. La tercera característica que nos habla Colosenses 3, versículo 15 es, para que tengas un corazón agradecido, se requiere esto, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. ¿Sabes por qué no puedes ser agradecido? Porque tu corazón está lleno de otras cosas y no de la palabra de Dios. Cuando una persona lee la Biblia se le nota de lejos. Y cuando una persona no lee la Biblia se le nota más. ¿Por qué no puedo agradecer? Porque tu corazón está siendo lleno de otras cosas. Escucha lo que dice el apóstol Pablo, que habiten ustedes la palabra de Cristo en toda su riqueza. El propósito de la iglesia es que todos los que estamos en este lugar tengamos la capacidad de aconsejar, de instruir, de alentar, de cantar salmos, de tener himnos espirituales, de poder fortalecer a otros, de poder animar a otros, de poder ayudar a otros. Y para poder lograr esto se necesita estar lleno de la palabra de Cristo. Si tú no tienes hambre de la palabra de Dios, no puedes esperar que el nombre de Dios sea glorificado a través de tu vida. Hermanos, tienes que estar lleno de la palabra de Cristo. Tiene que abundar la palabra de Cristo con toda su riqueza. Tiene que estar saturada tu mente y tu corazón de la palabra de Dios. Tienes que alimentarte en la mañana, en la tarde y en la noche del mensaje de la palabra de Dios. No hay otra arma en contra del mundo, solamente la palabra de Dios. Queremos que nuestros hijos se apasionen por Dios, pero nuestra mente no está llena de la palabra de Cristo. Es aquí cuando el enemigo te empieza a distraer. Es que tú ya te sabes varios versículos. Juan 3:16,
el Salmo 117, Salmo 23:1, Filipenses 4:13, Segunda de Corintios 5:17, Juan 11:35, Mateo 5. Ya te lo sabes de memoria, son 8 versículos, no ocupas más. Y el apóstol Pablo dice: tienes que estar lleno de la palabra de Cristo y de toda su riqueza. Mi anhelo y mi oración es que tú estés lleno de la palabra de Cristo. Pero también tiene que ser tu decisión. Si quieres que tus hijos, tus generaciones, tus padres, tu familia tenga un ambiente propicio donde crezca y se desarrolle el fruto de Dios, necesita la palabra de Cristo tener un lugar muy especial en tu vida. Pero pasan días, semanas y no has tenido tiempo para leer la palabra de Dios. Estamos hablando de cómo se propicia. Ahora venimos a la iglesia a alimentarnos de la palabra de Dios. No vienes a otra cosa. Por eso la palabra de Dios tiene que ser la que gobierne en nuestro corazón con toda su riqueza. Dígale al que está a tu lado: ¿ya leíste la Biblia hoy? Ahora dile tú: ¿por qué no miras primero la paja que está? Eso sí no lo sabemos. Y número 4, este es el ambiente propicio. Todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor. Hijo, ya vas a regresar a la escuela. Vamos a orar en el nombre del Señor, que todo salga bien. Padre, que tú proveas todas las cosas. Señor, que tu nombre sea glorificado. Señor, que tu nombre sea exaltado. Señor, que tú estés en medio de todo. Señor, todo proviene de ti. Señor, a ti sea la gloria por las victorias. Señor, a ti sea la honra porque estás aquí conmigo. Señor, te alabamos por tu provisión. Señor, todo lo que hagan de palabra o de hecho sea para darle honra al Señor. Si tú lo estás haciendo todo para el nombre del Señor, cuando viene la oportunidad de echar una mentira, tú vas a decir: esto no va a honrar a Dios, no lo debo de hacer. Es que en este mundo el que no tranza no avanza, pero la Biblia dice: dale gloria a Dios. Tenemos que voltear a mirar lo que el Señor sea, y sea de palabra o de hecho, hazlo todo para la gloria de Dios. Quiero terminar con un ejemplo bíblico, y este es el tercer grupo al que me estoy dirigiendo. ¿Qué sucede cuando ya hemos hecho morir todo esto en nuestra vida? Cuando ya no eres controlado por las impurezas, luchas contra ellas, contra la inmoralidad. ¿Qué sucede cuando en tu hogar tú has hecho que la palabra de Cristo sea la que reine con toda su riqueza y la paz de Cristo gobierna tu corazón y eres un instrumento de paz a los que están a tu lado, pero el fruto parece que no llega? Vaya conmigo a Lucas capítulo 1, versículo 5. Un ejemplo digno de imitar es una pareja de ancianos llamados Zacarías y Elizabeth. Porque en algún momento de nuestra vida todos nos podemos cansar de hacer el bien. Por eso el apóstol Pablo escribe y dice: no se cansen de hacer el bien. Por eso en Hebreos dice: Dios no es injusto para olvidarse de las buenas obras que ustedes han hecho. Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos 10: no somos de los que retroceden o se rinden, pero nos cansamos. Lucas capítulo 1, versículo 5 dice: en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Los dos eran levitas. Los dos pertenecían al pueblo escogido por Dios para administrar al pueblo. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y los preceptos del Señor. Escucha lo que dice el versículo 7, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad muy avanzada. Era imposible que tuvieran hijos. Una, porque Elizabeth era estéril. Y dos, porque ya tenían la edad avanzada. Ya no podían. Humanamente era imposible. Pero estos hombres eran sacerdotes y pertenecía también su esposa a la tribu de Leví y eran hombres consagrados o era una familia consagrada al Señor.
La gente podía dar testimonio de cada uno de ellos. Pero si va conmigo en Lucas capítulo 1, versículo 36, cuando el ángel viene y visita a María y le anuncia que ella será la madre de Jesús, entonces ahí le da una palabra también acerca de Elizabeth. Está conmigo, Lucas 1:36 dice, también tu parienta Elizabeth va a tener un hijo. ¿Sabes cuándo? Anote bien esto. En su vejez. De hecho, me encanta cómo dice el ángel. De hecho, la que decían que era estéril, ya está en el 6º mes de embarazo. Escucha esto. La que decían. Ahora, Lucas está registrando todos los eventos de una manera tan ordenada e históricamente coordinada que él está diciendo, estos hombres o esta pareja, Zacarías y Elizabeth, eran intachables, eran de buen testimonio. Cuando alguien le habló de Zacarías y de Elizabeth, lo que hizo Lucas fue empezar a investigar acerca de ellos. Y el testimonio que había de ellos en la iglesia, en la región, en todo ese lugar, le decían, son muy buenos, son rectos, son intachables, son de buen testimonio, no tenemos nada malo que decir de ellos. Ellos son serviciales, ellos nos han enseñado la palabra, ellos están diciéndole gracias a la gente, ellos tienen paz en el corazón y transmiten esa paz. Eran de un testimonio intachable. Todo lo que hemos visto nosotros para que pueda haber un fruto de parte de Dios, Zacarías y Elizabeth lo tenían. ¿Qué dice la gente de ti? Si fuera alguien y preguntara a tus vecinos, ¿conoces a tal hermano? ¿Conoces a tal hermana? No, hombre, ni te conviene ni te metas con ellos. ¿Cómo es tu vida? Ahora, hermanos, Zacarías y Elizabeth tenían un propósito tan grande en el plan de Dios que no se iba a cumplir cuando ellos querían, sino cuando Dios dijera. Esta palabra va para ti, que dices, soy el mejor en lo que hago, pero ¿por qué gente tan mediocre tiene plataformas más grandes que yo? ¿Por qué si soy tan excelente en lo que estoy haciendo y me dedico a hacer lo que Dios me ha dicho que haga, pareciera que no se dan las cosas y siempre se están truncando las puertas? ¿Alguna vez te has sentido así? Como que en el trabajo hay una buena oportunidad de mayor provisión, de mayor cuidado, tú eres el mejor o la mejor calificada y dices, esto es para mí, y traen a alguien que no tiene nada de capacidad y dices, ¿por qué, Señor? Esto es algo en lo que tenemos que prestar atención. Nos perdemos de tantas cosas porque nos estamos viendo a nosotros y se nos está olvidando que es Dios quien tiene que ser glorificado. Así como lo que acaba de pasar, a veces te distraes de lo que la palabra de Dios te está dando a tu corazón. Y después nos preguntamos y decimos, ¿por qué? Porque queremos ser nosotros el centro. Zacarías y Elizabeth, durante muchos años y hasta en su vejez, no pudieron tener un hijo. Pero cuando nació su hijo, ¿sabes quién fue su hijo? Jesús dice, el hijo de Zacarías y de Elizabeth es el hombre más grande nacido de mujer en esta tierra. ¿Por qué Dios no le dio a un hijo a Zacarías en su juventud? Porque no era el tiempo. Dios fue preparando a Zacarías con el peso de la sabiduría que iba adquiriendo en la palabra de Dios y también con el peso de la experiencia que él iba teniendo, porque iba a forjar no a un niño chipilón, no a alguien que iba a entretener, no a alguien que iba a distraer, no a alguien que iba a traer al pueblo de Israel algo que todos tenían, sino que ellos iban a capacitar al hombre que iba a preparar el camino para que el Mesías llegara y redimiera esta tierra.
Dios llevó a Zacarías en su corazón en un paso de paciencia y diciéndole, todavía no es el tiempo, todavía no es el momento, pero sigue siendo recto, sigue siendo intachable y viviendo para Él. ¡Qué hermoso es esto! ¿Qué hacemos nosotros cuando las cosas están saliendo mal y pareciera que nuestros esfuerzos no dan fruto? Solamente quiero tomar esas 4 características de Elisabet y de Zacarías. Lucas capítulo 1, versículo 6, dice que estos hombres, Zacarías o esta pareja, Zacarías y Elisabet, eran rectos e intachables delante de Dios. ¿Sabes qué es lo primero que sacrificamos cuando no hay fruto? La obediencia a Dios. ¿De qué sirve que yo me esté guardando para Dios si Él no me da lo que yo le pido? José está en Egipto, está de esclavo, lo vendieron, lo maltrataron, lo despreciaron y tiene todas las excusas posibles para decir, ¿para qué voy a seguir honrando a Dios? Pero cuando la esposa de Potifar se le ofrece, José dice, yo no puedo cometer ese pecado tan grande para mi Dios. Zacarías y Elisabet tuvieron oportunidades de pecar, sin embargo ellos eran rectos e intachables delante de Dios. Número 2, eran, dice la palabra de Dios en el versículo 6, obedientes a los mandamientos de Dios. Ellos eran obedientes. ¿Sabes qué es lo primero que sacrificamos cuando las cosas no van bien? Nuestra obediencia a Dios. Tienes que recortar tu presupuesto. Y lo primero que dices es, no, pues el Señor conoce. No puedo entregar ni el diezmo ni la ofrenda. Hay mucha necesidad. No, pues el Señor conoce. Necesito darme un tiempo de relax y tranquilizar mi mente. Y voy a ver esta película, voy a ver este programa aunque ofendan a Dios. Y me voy a dar una escapadita porque necesito relajarme. Cuando nosotros tenemos un corazón enfocado en nuestra vida, lo primero que vas a sacrificar en tu corazón son los mandamientos de Dios. Y después nos preguntamos, ¿por qué no hay bendición? ¿Por qué la gloria de Dios no se manifiesta? ¿Por qué el Señor no está conmigo? Escuche bien, cuando parece que las cosas no están fluyendo bien, Zacarías y Elisabet nos dan este ejemplo. Siguieron siendo obedientes a la palabra. Número 3, Lucas capítulo 1, versículo 13. Zacarías y Elisabet oraban constantemente. Esas son las prácticas que van a hacer que tu vida permanezca firme. Obedecer a Dios, conocer su palabra y orar constantemente. Escucha lo que dice el versículo 13 de Lucas capítulo 1, versículo 13. El ángel le dijo a Zacarías, no tengas miedo, pues ha sido escuchada tu oración. Hombres casados, ¿oras por tu esposa? Mujeres casadas, ¿oran por su esposo? Hombres solteros, ¿oran por su esposa? Y mujeres solteras, ¿están orando por su esposo? Dios tiene un cordero diseñado para ti, que será sacrificado en el momento propicio. Ora. No hay nada más romántico que tú le vas a poder decir a tu esposa o a tu esposo cuando le digas, aún sin conocerte, yo estaba orando por ti. Caen redonditas con eso. ¿Verdad, mi amor? Tampoco no suena romántico. Ahora, que sea verdad. Pero si te casas con un hijo del diablo que no ama a Dios, tampoco te va a amar a ti. A menos que tú sepas que tú serás la semilla que se va a sembrar en el corazón de ese hombre o de esa mujer y que va a conocer a Dios a través de tu vida. Pero qué hermoso va a ser que alguien esté orando por ti. Alguien está orando por ti. Y por último, ¿qué fue lo que había en Zacarías y Elisabet? Lucas capítulo 1, versículo 64. La cuarta característica es que Zacarías y Elisabet
tenían una vida llena de alabanza. Resumiendo, Zacarías y Elizabeth eran rectos e intachables delante de Dios. Número 2, obedientes a la palabra. Número 3, oraban constantemente. Y número 4, tenían una vida llena de alabanza a Dios. Resulta que cuando Zacarías entró a propiciar el fuego delante del Señor, se le apareció el ángel Gabriel y le dijo: Zacarías, Dios ha escuchado tu oración. Y Zacarías, ¿sabes qué hizo? No le creyó al ángel. Y le dijo: ¿cómo va a ser posible si mi esposa es estéril y ya los dos estamos ancianos? Y él le dice: yo soy Gabriel, enviado de parte de Dios, y traigo este mensaje para ti, pero por cuanto no creíste, te vas a quedar mudo hasta que nazca tu hijo. Y a partir de ahí, Zacarías quedó mudo. Imagínate un pastor mudo. Era el sacerdote, era el que instruía a la iglesia. Y durante 9 meses Zacarías estuvo mudo. El caso es que cuando nació el niño, lo trajeron al templo y toda la gente al niño de brazo lo agarraban y le decían: Zacarías. Y qué bonito el Zacarías, y qué precioso Zacarías, y mira Zacarías. Y Elizabeth decía: no se llama Zacarías, se llama Juan. No, ¿por qué si en tu familia no hay nadie que se llame Juan? Y todo el mundo le decía Zacarías. Qué rebelde esa gente, hermano, cuando le estás diciendo: no le digas así a mi hijo. No, pues ahí estaban diciendo. El caso es que todo el mundo le decía Zacarías. Mientras que todo el mundo estaba conociendo, Zacarías estaba dentro del templo, y cuando sale, le preguntan: ¿cómo se va a llamar el niño? O sea, apartaron a Elizabeth para que a ver si estaban de acuerdo. Y él pidió una tablita y puso en la tabla el nombre de Juan. Y toda la gente glorificaba a Dios. Y en ese momento volvió a hablar Zacarías. ¿Y sabes qué fue lo primero que dijo? Lo primero que hizo Zacarías al volver a hablar fue alabar y bendecir el nombre de Dios. Si no hay alabanza en tus labios, es porque no hay agradecimiento en tu corazón. Y si no hay agradecimiento en tu corazón, es porque la palabra de Cristo no está gobernando. Y si la palabra de Cristo no está gobernando, es porque estás viviendo para ti. Y si estás viviendo para ti, no puedes glorificar a Dios con el fruto que Él ha planeado que tú tengas. Necesitas que reine en tu vida la palabra de Cristo con toda su riqueza. Porque vas a poderle decir al Señor: gracias, en lugar de encontrar defectos. Porque vas a poder alabar al Señor cuando todo estaba seco y árido y no había resultados aún en tu fidelidad. Y tú dices: Señor, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Solamente quiero decirte que Dios está preparando tu vida para que recibas la grandeza, porque lo que Dios tiene planeado para ti es más grande de lo que tú te has imaginado, de lo que tú has soñado y de lo que tú has pedido. ¿Qué tengo que hacer? 4 cosas. Número 1, mantente recto e intachable delante de Dios. Número 2, mantente obediente a los mandamientos de Dios. Número 3, mantente en oración por lo que tú estás pidiendo. Y número 4, cuando llegue la respuesta, alaba, bendice y glorifica el nombre de Dios. Sin esto, te vas a volver el centro de tu vida. Pero con esto tendrás fruto y darás gloria a Dios en cualquier circunstancia. Vivamos para Dios, porque Él es digno de todo lo que nosotros somos. Amén. Oramos. Amado Señor, en esta tarde te damos muchas gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias por tu perdón. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, porque aunque no lo entendemos, en este tiempo estéril, Señor, y sin fruto, tú estás preparando nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra vida,
para algo más glorioso de lo que nosotros hemos imaginado o visto. Señor, que cada uno de nosotros podamos hacer morir todo aquello que a ti no te agrada. Señor, que cada uno de nosotros abandone todos esos sentimientos que solamente hieren a los demás y te ofenden a ti. Señor, que cada uno de nosotros podamos propiciar un ambiente en nuestra casa y en nuestra iglesia, donde tu palabra reine, donde tu paz gobierne, donde tu gloria sea exaltada, donde todo lo que hagamos sea para ti. Señor, que seamos sabios, que seamos entendidos, que seamos sensibles, que seamos obedientes. Señor, que no nos cansemos de hacer el bien, que nuestra vida sea una vida de testimonio hacia tu persona y que podamos obedecer tu palabra en cada momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.